Pero vamos a tratar de explicar algo que tiene una importancia capital para la salud nuestra, y que es la salud del intestino, la microbiota intestinal. Ya vamos a hacer varios vídeos de esto para saber cómo se diagnostica, cómo se trata. Quiero agradecer a la doctora Dolores de la Puerta, que nos ha dado un excelente seminario con respecto a un nuevo análisis que se hace y de qué manera podemos conocer perfectamente cómo está esa flora intestinal y de qué manera nos va a ayudar mucho en el tratamiento de muchísimas enfermedades. Entonces vamos a pensar, en el intestino tenemos unos 2 kilos de materia fecal, y esos 2 kilos de materia fecal, allí hay más células que todas las células de nuestro organismo. Si nosotros contamos cada célula de nuestro organismo, en el intestino, como bacterias, hay muchísimas más bacterias de la célula. Esto es un órgano más que tenemos allí con muchísimas funciones. Esta es una microbiota inmunomoduladora, ya vamos a ver qué significa. Significa que ahí tenemos una Escherichia coli y el Enterococcus fecalis, que esos van a ayudar al entrenamiento continuo, que de acuerdo a las bacterias y a lo que allí llegue, imagínense una cándida, imagínense cualquier bacteria patógena, entonces estas son las que van a ayudar al sistema inmune para que fabrique los anticuerpos y todo el material necesario para que nuestro organismo tenga defensas. No todos los queridos compatriotas o pacientes tienen defensas. Hay gente que se agarra un catarro por semana y otro que no se lo agarra nunca. Entonces ahí es lo que tenemos, el tema inmunomodulador de ese organismo. Luego viene una microbiota proteolítica, que esto está en la parte derecha del colon, que proteolítico significa que utiliza las proteínas que allí hay para hacer su trabajo, pero que esto debe de estar en su medida, en su cantidad, de la misma manera que lo anterior. No debe de estar sobrepasado, tiene que estar todo compensado, porque allí utiliza las proteínas, como dije recién, y hay productos de desechos que no son gratis, las aminas biógenas, el metano y todo esto que irrita la mucosa del intestino, que cambian ese pH del intestino, y que esos productos que el hígado es el encargado de metabolizarlos son hepatotóxicos. Y si aumenta esa microbiota proteolítica, tenemos síntomas como puede ser los gases, las diarreas, fatigas, cefaleas, que es debido a que en este intestino hay cosas que no tienen que estar, que están en exceso. Luego tenemos lo último que ha aparecido, que es esto, en los últimos años, que es el estudio de los alemanes, que tienen ustedes lo que es la microbiota mucoprotectora. Vamos a ver qué es. Si ustedes tienen qué es la mucoprotectora, es esto. Es decir, piensen que aquí tienen ustedes las células del intestino, que nosotros tenemos una sola capa de células del intestino, que aquí tenemos lo que se llama el borde en cepillo, esta es la luz intestinal, es decir, aquí está la comida, y que por aquí es donde penetran la comida. Y aquí tienen las células que producen moco, y ese moco tapiza a estas células con 2 capas, una capa interna y una capa externa, y que del metabolismo de este moco se va a producir lo que son los ácidos grasos de cadena corta, que ya vamos a ver que es la comida para lo que es este intestino. Y entonces, lo que estábamos hablando entonces de la muconutritiva, entonces ustedes tienen un nombre raro, Akkermansia uno, Faecalibacterium otro, pero lo importante es que hacen, porque estabilizan que tengamos el moco, que le den los ácidos grasos de cadena corta, que es el alimento para esas células del intestino. Mantiene la integridad de la mucosa, que no se rompa, que no deje espacio por el cual penetre la toxicidad del intestino en nuestro organismo, y favorece el correcto funcionamiento de salud intestinal. Esto es importante, que esté mantenida esta integridad de la pared intestinal. Entonces, si seguimos,
¿qué hace el Faecalobacterium? Que produce los ácidos grasos de cadena corta, la comidita, digamos, para el querido células del intestino, ese butirato que es importantísimo porque esa es su comida. Además, inhibe la inflamación de la mucosa intestinal el tener bien estas capas de moco, porque están muy disminuidas en enfermedades intestinales, como es el colon irritable, como es la enfermedad intestinal crónica, etcétera, etcétera. En el Crohn, etcétera, etcétera, que ya lo vamos a ir viendo. Entonces aquí tienen el otro, que es la Akkermansia, lo mismo, que induce, fabrique moco, que fabrique los ácidos grasos de cadena corta, que están disminuidos, se ha encontrado en estos estudios que en los diabéticos, en los obesos y en los autistas tienen disminuida esta microbiota micronutritiva. ¿Qué es lo que ocurre cuando falta o cuando hay poca? Se inflama la mucosa intestinal, se altera la permeabilidad, hay sobrecarga del hígado, que va a producir cansancio, que va a producir alergias y otra serie de cosas. Esto ya lo vimos recién, que es la explicación de lo que está pasando con las dos capas del moco del intestino, que está por encima de estas células que son las células del intestino. Y aquí tienen ustedes cómo es el enterocito, cómo está aquí el borde del cepillo, que es la que absorbe la comida y los nutrientes. Y aquí está cuando viene y se daña la unión de un enterocito con otro, se altera la permeabilidad y se produce un intestino poroso, leaky gut, como dicen los americanos, y entonces imagínense que queda el espacio por el cual entran las cosas que tenemos en el intestino, entran en el organismo, y el que tiene que venir y sudar la gota gorda es el hígado para sacarlo de nuevo. Entonces, estas son cosas que nos da el Tequilberg Compact, que tiene un nombre alemán, que es el análisis de todas este tipo de cepas que nos van a decir cómo están. Ya vamos a ver en próximos vídeos de qué manera se altera esta microbiota, y esto nos permite a nosotros, sabiendo cómo se altera, son los tratamientos, cómo debemos de tratarlo. Porque esta microbiota nutritiva, ya le dije, que es el ácido butírico, el acetato, el propionato, todo esto es comida para las células del enterocito. Y por último, la microbiota intestinal, la flora intestinal, determina que la salud o la enfermedad de la persona, que si hacemos un correcto diagnóstico vamos a poder plantear un tratamiento adecuado para hacerlo correctamente, porque todo esto, una vez que sabemos qué hay, sabemos qué tenemos que hacer. Hay pautas perfectamente, hay un libro precioso que es la terapia microbiológica del doctor Rush, que realmente nos ayuda a comprender todos estos detalles que he tratado de resumir. Muchísimas gracias por atenderme y cualquier cosa, como siempre, a su disposición para los problemas que quieran consultarme, recordándole también que la visita informativa es gratuita. Gracias y hasta siempre.